Hola, mi nombre es Gilma. Espero compartas esta historia en el canal y así muchas personas puedan escucharla. Esta historia no es mía, fue contada, pero me gustaría a su vez contarla para el programa. Vamos a llamar a la protagonista de este relato Claudia. Por cierto, este relato es 100% real y todo empezó un día por la curiosidad de unas amigas que querían conocer más sobre el tema de lo paranormal. Se involucraron con algunos rituales, pero sobre todo haciendo la tabla Ouija. Según me contaron, su mayor interés era comunicarse con seres o entidades que las guiaran para su beneficio personal. Así fue como se comunicaron con algunas de estas entidades semanalmente. Empezaron a disfrutar mucho de cada sesión porque todo lo que les decía la Ouija se les cumplía. Jugar con la tabla se volvió una adicción para ellas, hasta que un día la entidad con la que ellas se comunicaban dejó de hablarles y les contestó otra entidad. Esta se presentó con una energía muy densa, lo que les asustó y las dejó agotadas. Al terminar el ritual, esta entidad no se quería marchar. Según lo que pasó con ellas, apareció una sombra con púas y al verla salieron corriendo. No cerraron bien el ritual y ahí comenzó el martirio para ellas. Como te mencioné al principio, solo puedo hablarte de una de ellas porque es lo que me contaron. Siguiendo con la historia, Claudia empezó a experimentar eventos paranormales en su casa y en su integridad. Las cosas se empeoraron porque le aparecían moretones y arañazos en el cuerpo, además de ver la silueta de alguien que siempre la perseguía. Ella intentaba tomar fotos de la silueta, pero siempre salían dañadas, quedando completamente blancas. La foto que te envié se tomó porque una de las amigas de Claudia pudo ver a la entidad que la perseguía y le hizo una captura de pantalla en una videollamada. Todas estaban preocupadas por lo que les pasaba, tanto que tuvieron que buscar ayuda en un clan de magos o algo así aquí en Colombia. Hicieron paso a paso lo que les mandaban y finalmente lograron espantar a esas entidades de sus vidas, o al menos eso es lo que se cree. Muchas gracias por leerme y espero que lo publiques en tu canal de Crónicas Paranormales. Saludos de una fiel seguidora. Espero que esta historia sea de tu interés. Gracias por leerla. Postdata, me gustaría que editaras la foto que te envié de la muchacha para respetar su integridad y que solo se vea la parte del demonio. Gracias de nuevo por leer y por tu comprensión. Chaus. Te cuento esta historia que me sucedió en un pueblo del Tolima. Me disculpas por no decir el nombre del pueblito, pero si lo hago, pondría en evidencia a mi familia. Y eso me llevaría a problemas con ellos. Además, ya sabes que los chismes vuelan, y más en esos pueblitos. Como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. La historia empezó un diciembre del 2008. Fui a pasar Navidad con mi abuelo, ya que lo quería mucho y era el único abuelo que me quedaba. Él era dueño de una funeraria y allí, según mis familiares, sucedían cosas paranormales. Yo prefería mantenerme al margen de esos temas porque a mí ya me han pasado varios cacharros y, la verdad, no quería llamar ninguna energía que me incomodara. Un día salí a trotar como siempre lo he hecho y a la hora de regresar a la casa de mi abuelo, era obligatorio entrar por la parte de la funeraria porque la escalera del segundo piso estaba al final del pasillo. Al subir, llegué a la sala y noté que la mecedora se estaba moviendo. Mi primer pensamiento fue que quizás la había movido sin querer al pasar para sentarme en el sofá. Encendí la tele y supongo que pasaron unos 10 minutos. Cuando volví a mirar, la mecedora seguía moviéndose. ¡Qué susto tan marica! Ahí fue que me puse en alerta, parce. Lo peor fue que de repente esa mecedora se quedó quieta de la nada y luego empezó a moverse de una forma brusca, como cuando alguien se levanta de ella.
Después se quedó quieta otra vez y no, marica, ahí fue que yo salí disparado para la habitación. Al desayuno le conté a mi abuelo lo que había pasado y con una sonrisa me dijo, eso es normal, mijo, no le pare bolas a eso. No se joda la tranquilidad. Relájese, mijo, no pasa nada. Y con una palmadita en el hombro, cambió de tema. 2 días después, pasé por el cementerio para llevarle flores a mi abuela y asearle un poco su tumba. De repente, un niño me saludó. Parce, me dio una pena. No es que estaba todo sucio, todo harapiento. Es que pecadito. Ahí fue donde le pregunté dónde estaban sus papás y me señaló al fondo del cementerio. Me dijo que él vivía allí, así que asumí que era el hijo del cuidador del cementerio. El niño salió corriendo y no lo vi más, pero me quedó su imagen de su ropita rota y su cara sucia. Fui al pueblo, le compré ropa y algunos juguetes. Al volver al cementerio ya estaban cerrando la reja, así que no alcancé a entregarle nada. Más tarde hablé con mi abuelo y le conté lo del niño. Dijo que no sabía que el cuidador tuviera hijos y esa noche, después de llegar con mi abuelo de una feria de artesanías, presencié algo muy extraño. Unos ataúdes se sacudieron y me asusté. Pero mi abuelo, con la misma calma de siempre, me dijo, tranquilo, mijo, esos que vienen a comprar unos cajones. Y no, la chimba. Parce, a lo bien eso ya era mucho voltaje. Así que decidí acostarme temprano porque al día siguiente debía levantarme temprano para ir a la feria de Manizales. Por la mañana bajé al cementerio a buscar al niño y entregarle las cositas. A primera vista no lo encontré, así que fui a la casa del cuidador, pero no había nadie. Luego, y caminando entre las tumbas, de la nada, el niño apareció y me jaló de la camisa. Le di las cosas que le había comprado y lo único que me dijo fue, no viajes a Manizales hoy o morirás. Uy, ¿cómo? Le pregunté y volvió a repetir, no viajes a Manizales hoy o morirás. No viajes a Manizales hoy o morirás. El niño salió corriendo otra vez. Yo me quedé paralizado y cuando reaccioné me fui a la casa de mi abuelo y le dije que no viajaría hoy. Más tarde, mi tío me llamó para pedirme ayuda porque había ocurrido un accidente en un bus donde murieron varias personas. Parce, lo más escalofriante fue que mi tío cargó en la camioneta los mismos ataúdes que yo había visto moverse la noche anterior. ¡No! Al día siguiente, bajé al cementerio buscando al niño para entender cómo sabía él del accidente. Hablé con el cuidador, pero él me dijo que sus hijos ya eran grandes y no vivían con él. Me explicó que el niño que vi se le aparecía a las personas desde hacía mucho. Aún incrédulo, insistí que el niño era real. Entonces me llevó a una tumba y para mi sorpresa, ahí estaban las cositas que le había comprado. El cuidador me contó que ese niño había muerto en los años 60 junto a su familia, en un derrumbe en una vereda cercana. Antes de irme, le di las gracias. Le compré flores y las dejé en su tumba junto a los juguetes y la ropita. Parcero, esa es la historia. Si te gusta, sería bacano que la agregaras en uno de tus videos. Gracias, papá. Esta historia le ocurrió a mi primo, que es militar, cuando prestó servicio en la Guardia Presidencial. Él cuenta que en los turnos de la noche se escuchaba sonar un piano que se encontraba en una habitación del Palacio de Nariño, en un lugar que está en un sótano. En esa habitación había una entrada con una reja soldada, la cual no se podía abrir. Según la historia de esa habitación, un soldado se sentó en la silla de aquel piano y, luego de quitarse la bota, se quedó dormido y puso un dedo en el gatillo del fusil y se pegó un tiro en la cabeza. Dicen que aún se puede ver la sangre de aquel soldado en el techo de esa habitación. Pero la historia más fuerte que vivió mi primo fue en la base militar. Esa noche le tocaba hacer guardia de centinela de 6 de la tarde a 6 de la mañana. En la madrugada hacía un frío tremendo y en la garita no había calefacción. Él estaba haciendo guardia y en una de esas se pegó su pestañada.
Cuando empezó a escuchar que lo llamaban, levantó la cabeza asustado, pensando que lo había pillado el comandante de guardia. Al ver que no era nadie, volvió a quedarse dormido, pero esta vez escuchó claramente una voz que le dijo: «Lanza, lanza, lanza, no se duerma, ¿no ve que si lo ven dormido lo castigan?». Mi primo vio a un soldado con una capa camuflada, con una especie de bufanda verde que le tapaba media cara. Este soldado le preguntó: «Lanza, ¿a qué hora lo relevan?». Mi primo pues contestó: «A las 6 de la mañana. ¿Y a usted a qué hora lo relevan?». El soldado respondió: «Lanza, a mí no me relevan desde hace 3 años». Mi primo cuenta que se quedó pasmado de la impresión, que no podía moverse, y de pronto el soldado se levantó y, cuando mi primo alcanzó a ver, desapareció a unos pasos de él. Parce, mi primo no copió de nada y salió corriendo hasta el hangar. Ahí se quedó toda la noche hasta que terminó su guardia. Cuando llegó el relevo, lo vio sentado en medio del hangar y le preguntó: «Lanza, ¿qué hace ahí?». Entonces mi primo le contó lo que había pasado, y el relevo le contó que eso pasaba cuando los soldados se dormían y que ese centinela los despertaba. También le contó que él era un soldado que se había quitado la vida en una de las garitas, pero que no pasaba nada, claro, siempre y cuando los soldados no se quedaran dormidos. Así pasó al día siguiente. Mi primo no volvió a dormirse en los turnos de centinela y nunca más pasó nada. Estos fueron 13 relatos de Howard Gutiérrez, narrados por Crónicas Paranormales. Si ha sido de tu agrado, deja tu like y nos vemos en el próximo capítulo.